¿Cuántos años tiene tu historia? No tu historia personal, tu historia como especie. La que te contaron empieza en un jardín, con un hombre hecho de barro y una mujer sacada de una costilla. 6.000 años. Eso es todo lo que te dieron. 6.000 años en un universo de 13.800 millones. Como si alguien te entregara un libro de 1.000 páginas y te dijera que solo existían las últimas 3. Pero hay un problema que ya no se puede ignorar. La ciencia ha encontrado las páginas que faltaban. Están escritas en tu ADN. Están pintadas en las paredes de cuevas que nadie pisó en 40.000 años. Están talladas en templos de piedra que se levantaron cuando, según la narrativa oficial, los seres humanos ni siquiera deberían haber existido. Y lo que dicen esas páginas no se parece en nada a lo que te enseñaron. Lo que dicen es que durante 200.000 años, seres humanos idénticos a ti vivieron, crearon, amaron, enterraron a sus muertos con más ceremonia de la que puedes imaginar, y construyeron civilizaciones de una complejidad que apenas estamos empezando a comprender. Y alguien arrancó todo eso de tu memoria colectiva, no por descuido, por diseño. Si esto ya está haciendo que algo se mueva dentro de ti, si sientes que esta pregunta merece ser investigada hasta el fondo, te pido algo sencillo. Suscríbete a este canal y dale like a este video. No es por números. Es porque cada vez que alguien le da like, este mensaje tiene más posibilidades de llegar a otra persona que también está buscando respuestas. Y ahora, vamos al fondo. Los sumerios decían que Enki moldeó a los humanos con arcilla. Los egipcios, que el dios Hnum los esculpió en un torno de alfarero. Los griegos contaban que Prometeo formó a los mortales y les robó el fuego. Los hindúes hablan de Brahma, creando seres humanos desde distintas partes de su propio cuerpo. Los nórdicos narran que Odín encontró 2 troncos en la playa y les dio aliento. Y el Génesis hebreo dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló vida en sus fosas nasales. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros. Siglos de distancia entre unas y otras. Supuestamente sin contacto. Y todas cuentan exactamente la misma historia. Alguien te fabricó. Alguien decidió que existieras. Sin esa voluntad externa, no eres nada. ¿Y eso no te parece extraño? No la historia en sí, lo otro. El hecho de que cada estructura de poder sobre la Tierra haya necesitado exactamente la misma narrativa para funcionar. Porque cuando un solo pueblo cuenta una historia, puede ser memoria. Cuando 2 la cuentan, puede ser coincidencia. Pero cuando toda civilización que ha buscado gobernar a millones repite el mismo patrón narrativo, ya no estamos ante revelación divina. Estamos ante ingeniería psicológica. Una herramienta que fue descubierta independientemente por culturas distintas, porque todas enfrentaban el mismo problema. ¿Cómo convencer a millones de que obedezcan a unos pocos? Y la solución fue siempre idéntica. Convéncelos de que no pueden existir sin un creador que los vigile. Convéncelos de que su origen depende de una voluntad ajena. Convéncelos de que sin esa voluntad, son polvo. Son materia inerte. Son nada esperando que alguien les sople vida. Y si creciste en una familia mexicana, centroamericana, colombiana, peruana, si fuiste a catequesis, si te preparaste para la primera comunión, si tu abuelita tenía la imagen de la Virgen en la pared de la cocina y el rosario en la mesita de noche, tú sabes exactamente cómo se siente vivir dentro de esa narrativa. Sabes cómo se siente creer, desde los 4 o 5 años, que naciste con una mancha. Que esa mancha no es tuya, pero la cargas. Que la única forma de limpiarla es a través de una institución específica que administra el único jabón disponible. Y que si preguntas demasiado, si dudas, si sientes que algo no cuadra, eso mismo es síntoma de tu enfermedad. Si alguna vez sentiste eso y te dijiste que algo estaba mal contigo por sentirlo, escucha bien lo que viene. Porque no estaba mal contigo. Estaba funcionando exactamente la parte de tu mente que fue diseñada para detectar incoherencias. Tu inteligencia haciendo su trabajo. Tu dignidad intacta debajo de capas de adoctrinamiento. Pero hubo alguien que llegó a esta misma conclusión hace casi 4 siglos. Alguien cuya mente era tan afilada,
tan implacablemente honesta, que miró estos textos sagrados con los mismos ojos con los que un cirujano mira una radiografía, buscando lo que hay debajo de la superficie, no lo que la superficie pretende mostrar. Su nombre era Baruch Spinoza. Nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí. Sus ancestros habían huido de la Inquisición en la península ibérica. Habían sobrevivido a persecuciones que habrían deshecho a cualquier comunidad menos obstinada. Habían reconstruido sus vidas en Holanda con la determinación que solo nace de haber conocido el horror de cerca. El joven Baruch fue educado en las yeshivás más rigurosas de Europa. Aprendió hebreo, arameo. Estudió la Torá con la dedicación de alguien que cree estar leyendo la palabra literal del Creador del universo. Y era brillante, no simplemente inteligente. Poseía ese tipo raro de lucidez que no puede detenerse ante una respuesta cómoda cuando presiente que hay una verdad más profunda escondida detrás. Y eso fue lo que lo condenó. Porque cuando aplicó esa misma precisión a los textos que su comunidad consideraba intocables, empezó a notar cosas que nadie quería que nadie notara. Fue como un músico con oído absoluto, obligado a escuchar una orquesta donde varios instrumentos están desafinados. No importa cuánto quiera disfrutar la música, no puede dejar de escuchar las notas falsas. Y las notas falsas del Génesis eran ensordecedoras una vez que aprendías a escucharlas. El primer problema era temporal. La cronología bíblica ubicaba la creación del mundo en un rango de aproximadamente 6.000 años antes de su época. Pero Spinoza sabía, porque era alguien que devoraba todo lo que caía en sus manos, que existían registros de civilizaciones que precedían esa fecha. Los egipcios tenían dinastías documentadas que se extendían mucho más allá de lo permitido por esa cronología. Los babilonios poseían registros astronómicos de una precisión que requería siglos de observación acumulada. Había monumentos, inscripciones, artefactos que simplemente no cabían dentro del marco temporal propuesto. Era como encontrar un árbol con 10.000 anillos de crecimiento en un jardín que supuestamente fue plantado hace 5 años. La explicación obvia era que el jardín era mucho más antiguo de lo que su dueño admitía. Pero el segundo problema era más sutil y más devastador. Spinoza notó algo que generaciones de lectores habían pasado por alto, o quizás habían elegido ignorar. Los seres humanos del Génesis no se comportaban como seres recién creados, se comportaban como seres que ya tenían una historia larga detrás de ellos. Adán nombraba a los animales con un lenguaje sofisticado que implicaba categorías conceptuales elaboradas. Eva mantenía un diálogo teológico con la serpiente que involucraba conceptos de prohibición, mortalidad, consecuencia y deseo. Caín, después de matar a Abel, expresaba temor de que otros lo mataran. Otros. ¿Cuáles otros? Si supuestamente solo existían Adán, Eva y Caín sobre la faz de la tierra. Y cuando Caín era expulsado, iba y construía una ciudad. No un refugio, no una choza, una ciudad, que requiere población, organización social, división del trabajo, arquitectura. El texto se traicionaba a sí mismo. Dejaba escapar, en los detalles, evidencia de un mundo humano completo que existía antes de lo que la narrativa pretendía contar. Como un testigo que intenta sostener una historia falsa, pero que, en los márgenes, revela inconscientemente la verdad. Y el tercer problema fue el que sacudió todo. Si Dios es omnisciente, si conoce pasado, presente y futuro con perfección absoluta, ¿por qué crea seres que sabe de antemano que van a desobedecer? ¿Por qué coloca un árbol prohibido en medio de un jardín habitado por criaturas que él mismo diseñó con curiosidad? Es como construir una casa con una bomba en la sala y después culpar a los habitantes cuando explota. Si Dios es perfecto, ¿por qué se arrepiente de haber creado a la humanidad antes del diluvio? El arrepentimiento implica error, y un ser omnisciente no comete errores. Si Dios es infinitamente bueno, ¿por qué castiga a toda una especie por la acción de 2 individuos? ¿Qué sistema moral condena a los hijos por los crímenes de los padres, y no solo a los hijos, sino a todos los descendientes hasta el fin de los tiempos? Un niño de 8 años puede ver la injusticia aquí. Un niño puede preguntar, ¿por qué me castigan a mí por algo que hizo alguien que ni conozco?
Y la ausencia de una respuesta lógica a esa pregunta infantil es precisamente lo que revela que no estamos ante un relato diseñado para ser lógico. Estamos ante un relato diseñado para instalar culpa. Y si tú hiciste esa pregunta de niño y te dijeron que era pecado hacerla, o que no tenías suficiente fe, o que Dios tiene sus razones y no te toca cuestionar, quiero que sepas algo. Esa pregunta era la cosa más inteligente que podías haber hecho. Y el hecho de que te hayan hecho sentir mal por hacerla, dice todo sobre quien necesitaba que te callaras. Y nada sobre ti. Spinoza compiló estas observaciones con la meticulosidad de un geómetra que demuestra un teorema. No argumentaba desde la emoción ni desde la rebeldía. Argumentaba desde la estructura lógica del texto mismo. Y su conclusión fue devastadora en su sencillez. Los 5 libros atribuidos a Moisés no podían haber sido escritos por Moisés. Contenían información que Moisés no podría haber tenido. Describían su muerte en tercera persona. Usaban expresiones lingüísticas de épocas posteriores. Mostraban una perspectiva editorial que solo era posible para alguien que escribía mucho después de los eventos narrados. Habían sido compilados, editados, reorganizados por autores posteriores con agendas específicas. Autores que habían seleccionado y arreglado el material para crear una narrativa coherente con sus propósitos. Y el propósito principal de esa narrativa era establecer una relación de dependencia absoluta entre los seres humanos y la autoridad divina. Una autoridad que convenientemente solo podía ser interpretada y administrada por una clase sacerdotal específica. Muchos historiadores y biblistas de las principales universidades del mundo sostienen hoy esta misma posición, conocida como la hipótesis documentaria, enriquecida con décadas de investigación arqueológica y lingüística posterior a Spinoza. Y cuando Spinoza hizo públicas estas ideas, la reacción fue inmediata y brutal. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él un herem, una excomunión, con un lenguaje que aún estremece cuando se lee casi 4 siglos después. Las palabras invocaban maldiciones de día y de noche, al acostarse y al levantarse, al salir y al entrar. Ordenaban que nadie mantuviera con él comunicación oral ni escrita, que nadie le hiciera ningún favor, que nadie permaneciera con él bajo un mismo techo, ni se acercara a menos de 4 codos de distancia. Tenía 23 años, y ya había perdido absolutamente todo lo que la sociedad le decía que debía valorar: su familia, su comunidad, su identidad, su nombre. Todo porque había cometido el imperdonable crimen de pensar con honestidad. Pero lo que hicieron con Spinoza revela más sobre ellos que sobre él. No excomulgas a alguien con maldiciones rituales por estar equivocado. Lo haces porque tiene razón, y esa razón amenaza la estructura entera sobre la que se sostiene tu poder. Si hubiera estado confundido, habrían podido refutarlo con argumentos. Si sus observaciones hubieran sido triviales, las habrían ignorado. Pero no podían refutarlo, y no podían ignorarlo. Así que hicieron lo único que les quedaba. Intentaron borrarlo. Y sin embargo, fracasaron. Pero ahora necesitamos hacer algo que Spinoza no pudo hacer en su época. Necesitamos tomar las intuiciones que él alcanzó por pura lógica y mostrar cómo la ciencia moderna las ha confirmado de maneras que jamás habría podido imaginar. Porque cada grieta que detectó en el relato bíblico era la punta de un iceberg cuyo tamaño real ahora conocemos por completo. Y ese iceberg no simplemente cuestiona la cronología del Génesis. Revela una historia humana tan épica, tan llena de logros monumentales, que su supresión es quizás el mayor robo de identidad colectiva que se haya cometido jamás. La genética moderna ha demostrado, con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad, que todos los seres humanos actuales descendemos de una población que vivió en África hace aproximadamente 200.000 años. No de una pareja, de una población de varios miles de individuos. Los estudios del genoma humano, publicados en revistas como Nature y Science, analizados por instituciones como el Instituto Max Planck y la Universidad de Harvard,
han revelado que la variabilidad genética que existe hoy entre los seres humanos es absolutamente incompatible con un cuello de botella de solo 2 individuos en cualquier momento de los últimos cientos de miles de años. El genetista Dennis Venema y el proyecto Biólogos de la Universidad de Cambridge lo dicen con claridad. Para que la diversidad genética que observamos sea posible, se necesita una población reproductiva promedio de varios miles de individuos sostenida por al menos los últimos 200.000 años. Esto no es una opinión, es matemática aplicada al código más antiguo que existe, tu ADN. La misma matemática que Spinoza amaba y en la que confiaba más que en cualquier texto sagrado. El ADN no miente, no tiene agenda, no busca controlarte, simplemente registra lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que durante 200.000 años, antes de que nadie escribiera la primera línea del Génesis, seres humanos anatómicamente idénticos a ti vivieron, amaron, crearon, sufrieron, celebraron y transformaron el mundo con sus propias manos, sin instrucciones divinas, sin permiso, sin intermediarios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que la narrativa de un origen reciente, de una pareja primera, de una humanidad que comienza en un jardín hace 6 milenios, no es un detalle teológico menor. Es la pieza fundamental sin la cual todo el mecanismo de control se desmorona. Y la arqueología ha llenado esos 200.000 años con descubrimientos que quitan el aliento cuando los contemplas juntos. En Blombos Cave, Sudáfrica, el arqueólogo Christopher Henshelwood encontró piezas de ocre grabadas con patrones geométricos deliberados que datan de hace entre 75.000 y 77.000 años. Son los primeros ejemplos confirmados de pensamiento simbólico abstracto en nuestra especie. Alguien, hace 77.000 años, se sentó con una piedra rojiza entre las manos y decidió trazar un patrón que no servía para cazar, ni para construir refugio, ni para encender fuego. Era pura expresión creativa. Era arte. Era la firma de una conciencia que había descubierto algo extraordinario, que podía crear belleza por el simple impulso de crearla. En las cuevas de Lascaux, Francia, pinturas de hace 17.000 años muestran un dominio del movimiento, la perspectiva y la observación naturalista que los zoólogos modernos usan para identificar especies exactas de caballos y bisontes por la precisión de la musculatura representada. Pero lo más revelador no es la técnica, es lo que la técnica implica. Esas pinturas requerían iluminación artificial en cuevas profundas sin luz natural, andamios para alcanzar techos de varios metros, pigmentos preparados con procesos químicos específicos y una tradición artística transmitida de generación en generación que permitiera ese nivel de maestría. No es obra de primitivos que apenas sobrevivían. Es obra de una civilización con tiempo libre, organización compleja y valores que priorizaban la belleza. Pero si eso te sorprende, espera. Porque en 1994, en el sur de Turquía, un pastor kurdo notó algo extraño en un campo de cultivo. Lo que se encontró debajo cambió todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización. Göbekli Tepe, un complejo de templos monumentales construidos hace 12.000 años. Pilares de piedra caliza de hasta 6 metros de altura, tallados con relieves de animales, dispuestos en círculos precisos que requerían el trabajo coordinado de cientos de personas durante años. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y aquí viene lo que desafía la narrativa completa. Fue construido por cazadores-recolectores, sociedades que supuestamente eran demasiado simples, demasiado primitivas, demasiado ocupadas sobreviviendo para proyectos de esta escala. Göbekli Tepe destruye esa narrativa por completo. Demuestra que nuestros ancestros tenían visiones del mundo tan complejas, creencias tan profundas, capacidad organizativa tan sofisticada, que dedicaron recursos enormes a proyectos espirituales miles de años antes de la agricultura. De hecho, muchos investigadores, como Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán que dirigió las excavaciones, sostenían que pudo haber sido al revés, que la necesidad de alimentar a los constructores de estos templos
fue uno de los impulsos que llevó al desarrollo de la agricultura. Que la espiritualidad precedió a la civilización material, no al contrario. ¿Escuchaste eso? La espiritualidad precedió. No fue un invento posterior de sacerdotes organizados. Fue el impulso primario. La primera catedral de la humanidad no la construyó ninguna iglesia. La construyeron seres humanos libres, sin dogma, sin texto sagrado, sin intermediarios, movidos únicamente por el asombro ante el misterio de existir. Y hay un hallazgo más que necesitas conocer, porque toca algo profundamente humano. En Sungir, Rusia, a 200 kilómetros al este de Moscú, un sitio descubierto en 1955 reveló enterramientos que tienen aproximadamente 34.000 años de antigüedad. 2 niños, de unos 10 y 12 años, fueron enterrados cabeza contra cabeza, cubiertos con más de 10.000 cuentas de marfil de mamut que, según los cálculos de los arqueólogos, habrían requerido aproximadamente 7.000 horas de trabajo manual para fabricar. Junto a ellos, había lanzas de marfil enderezadas con una técnica de la que aún hoy no entendemos completamente el proceso. El adulto enterrado cerca de ellos llevaba 3.000 cuentas más, brazaletes de marfil y colmillos de zorro perforados. Quiero que te detengas un momento con esa imagen. Hace 34.000 años. Una comunidad entera deteniendo su vida durante semanas, quizás meses, para fabricar 10.000 cuentas diminutas con las que cubrir los cuerpos de 2 niños muertos. El cuidado, la ceremonia, el amor que eso implica. La declaración silenciosa de que estas vidas, aunque breves, merecían ser honradas con lo mejor que la comunidad podía ofrecer. Estos no son los seres que el Génesis quiere que imagines. No son criaturas vacías esperando instrucciones divinas para saber cómo vivir. Son padres. Son artistas. Son seres que sentían el peso de la muerte y respondían con belleza. Seres que ya tenían un concepto elaborado de lo sagrado, del tránsito, del más allá, miles de generaciones antes de que cualquier profeta escribiera una sola línea. Y si esto te está abriendo puertas que no sabías que existían, dale like a este video. No es un favor para mí. Es una señal para el algoritmo de que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Cada like es una posibilidad de que alguien que hoy está cargando con culpa heredada se encuentre con otra versión de la historia. Alguien como tú, que quizás lleva años sintiendo que algo no cuadraba, pero no tenía las palabras para explicar qué. Comparte este video con esa persona. Tú sabes quién es. Pero la evidencia no solo refuta la cronología del Génesis, refuta algo mucho más profundo. La premisa de que los seres humanos son criaturas inherentemente defectuosas que necesitan supervisión externa para funcionar. Los estudios antropológicos de sociedades de cazadores-recolectores que han mantenido formas de vida ancestrales hasta tiempos recientes revelan patrones que contradicen directamente la narrativa de la naturaleza humana caída. Los pueblos San del Kalahari, los Hadza de Tanzania, los Pirahã del Amazonas, los pueblos aborígenes de Australia. Todas estas sociedades muestran tendencias consistentes: toma de decisiones por consenso, distribución relativamente equitativa de recursos, mecanismos activos contra la acumulación excesiva de poder por individuos y una relación con el mundo natural basada en reciprocidad, no en explotación. No son paraísos perfectos. Tienen conflictos, limitaciones, problemas. Pero lo que no tienen es la estructura de dominación jerárquica que civilizaciones posteriores presentaron como el orden natural e inevitable de las cosas. Lo que no tienen es la idea de que el ser humano es fundamentalmente corrupto y necesita ser controlado por fuerzas superiores para no destruirse. Esa idea no surgió de observar la naturaleza humana, surgió de la necesidad de justificar sistemas de control que beneficiaban a unos pocos a costa de muchos. Y este patrón no es exclusivo de una sola religión, es universal. Toda institución que vive de intermediar el acceso entre la persona y lo sagrado necesita la misma historia fundacional, que estás roto y que solo ellos tienen el pegamento. Da igual si es un sacerdote católico, un pastor evangélico, un rabino ortodoxo, un imán o un gurú de la nueva era cobrando por retiros espirituales. La tecnología cambia,
La estructura es idéntica. Y tú lo has visto funcionar. Lo has visto en el diezmo que se pide, aunque no alcance para la quincena. En el pastor de la televisión con reloj de oro pidiendo semillas de fe. En la misa del domingo donde el padre habla de pobreza evangélica desde un edificio que vale millones. En la culpa que sientes si no vas a misa, o si no lees la Biblia, o si dudas, o si preguntas. Siglo XXI y el mecanismo no ha cambiado, solo se mudó de plataforma. Y aquí necesitamos entender exactamente cómo opera esta ingeniería por dentro. Porque no es torpe ni accidental. Es de una sofisticación que, cuando la ves con claridad, produce un asombro incómodo. El primer mecanismo es lo que la psicología llama sesgo de autoridad. Los seres humanos tenemos una tendencia evolutiva profunda a aceptar como verdadero lo que dice una figura de autoridad absoluta. El Génesis no comienza con un argumento, comienza con una declaración de poder. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No hay debate, no hay evidencia, no hay invitación a verificar. Hay una afirmación de supremacía que tu cerebro procesa antes de que tu pensamiento crítico tenga oportunidad de evaluarla. Es como si la primera página del libro dijera: quien lea esto debe obedecer a quien lo escribió. Y tú ni notas que aceptaste la condición solo por abrir el libro. El segundo mecanismo es la instalación de culpa heredada, el pecado original. Desde una perspectiva psicológica, es una de las herramientas de control más brillantes que se hayan diseñado jamás. Te dice que naciste defectuoso, no por algo que hiciste, por algo que alguien hizo antes de que existieras. No puedes corregirlo porque no fue tu error. No puedes escapar porque es parte de tu naturaleza. Y la única forma de gestionarlo es a través de intermediarios autorizados que tienen acceso exclusivo a la cura. Es como nacer con una deuda que nunca contrajiste, que crece con intereses que nunca aceptaste y que solo puede ser gestionada por un banco específico que cobra comisión por cada transacción. Y si cuestionas la existencia de la deuda, eso mismo es presentado como evidencia de tu corrupción. El sistema es circular, perfecto en su diseño, casi imposible de escapar desde dentro. El tercer mecanismo es la conversión de la mortalidad en castigo. La narrativa introduce la muerte como consecuencia del pecado. Antes de la desobediencia, no había muerte. Después, la muerte entra al mundo como culpa materializada. Esto hace algo profundamente perverso. Convierte la experiencia universal e inevitable de la mortalidad en evidencia de tu defecto de fábrica. Cada vez que un ser querido muere, el sistema te susurra: esto es consecuencia de tu naturaleza caída. Y la única forma de escapar de la muerte definitiva es a través de la obediencia total al sistema, que ofrece vida eterna a cambio de sumisión. El cuarto mecanismo es quizás el más sutil y el más dañino. Es la inversión de virtudes. La curiosidad intelectual, que es probablemente la capacidad más valiosa que posee nuestra especie, la que nos llevó a crear herramientas, arte, ciencia, filosofía, la que literalmente nos hizo humanos, es redefinida en el Génesis como la causa de toda perdición. Eva no cae por maldad, cae porque quiere conocer, porque ve que el fruto es deseable para alcanzar sabiduría. El mensaje es devastador. No preguntes, no explores, no busques por tu cuenta, porque la última vez que alguien lo hizo, destruyó el paraíso para todos. ¿Te das cuenta? La capacidad que te hace humano fue declarada tu mayor peligro. Es como decirle a un águila que el vuelo es pecado, que debe caminar, que sus alas son evidencia de su naturaleza caída. Y el quinto mecanismo es la destrucción de la autonomía espiritual. Antes de estas narrativas, la evidencia arqueológica sugiere que la espiritualidad humana era experiencial y directa. Las personas se conectaban con lo sagrado a través de la naturaleza, los rituales comunitarios, la contemplación del cielo nocturno, la experiencia del nacimiento y la muerte. No necesitaban intermediarios porque no había separación que salvar. Estaban inmersos en lo sagrado como peces en el agua. La narrativa del Génesis instala una separación artificial. Coloca a Dios fuera del mundo. Expulsa a los humanos del jardín. Pone un ángel con espada flamígera para que no regresen. El mensaje: tu conexión directa con lo divino fue cortada.
solo puede ser restaurada por quienes administran el acceso. 5 mecanismos operando simultáneamente, reforzándose mutuamente, creando un sistema cerrado del que es casi imposible salir, usando las herramientas que el propio sistema te permite. Y ahora entiendes por qué trataron a Spinoza como amenaza existencial. No estaba cuestionando un detalle. Estaba exponiendo la ingeniería completa de la máquina de domesticación humana más efectiva de la historia. Y cada pieza de esa máquina dependía de una premisa fundamental, que no tienes historia antes de la que el sistema te asigna. Borrar 200.000 años no fue un descuido. Fue el requisito estructural para que todo el mecanismo funcionara. Pero Spinoza no se limitó a desmontar, y esto es lo que lo hace extraordinario, porque cualquiera puede destruir. Lo difícil es construir algo más hermoso en el lugar de lo que destruiste. Después de perder todo, libre ya de las cadenas que lo ataban, Spinoza se dedicó a construir una nueva comprensión de la realidad desde los cimientos. Y lo que edificó fue tan bello, tan coherente, tan alineado con lo que la evidencia mostraba, que 4 siglos después sigue resonando con una frescura que deja sin aliento. Para Spinoza, la pregunta no era si Dios existe, la pregunta era, ¿qué entendemos por Dios? Y su respuesta fue radical en su sencillez. Dios no es un ser separado del universo que lo fabricó desde afuera, como un artesano fabrica una silla. Dios es el universo mismo. Dios es la totalidad infinita de todo lo que existe, la sustancia única de la cual todo emerge, en la cual todo es y hacia la cual todo retorna. No hay separación entre creador y creación, porque son lo mismo visto desde ángulos distintos. El agua y la ola no son dos cosas. La ola es agua en movimiento, y tú eres el universo en forma humana. Esto no era un adorno poético. Era una proposición filosófica rigurosa que Spinoza demostró con la misma estructura lógica que Euclides usaba para sus teoremas geométricos. Si Dios es infinito, razonaba, entonces no puede haber nada fuera de Dios. Porque si hubiera algo fuera, Dios no sería infinito. Todo lo que existe debe existir dentro de Dios. Debe ser una expresión, una modificación, un modo de la sustancia divina. El universo no fue creado por Dios. El universo es Dios expresándose en infinitas formas. Y las implicaciones para la comprensión de quiénes somos eran transformadoras. Si todo es expresión de lo divino, entonces los seres humanos no son criaturas caídas, exiliadas, esperando ser readmitidas. Son manifestaciones directas de lo sagrado. Su conciencia es la conciencia del cosmos, haciéndose consciente de sí misma. Su capacidad de amar es el universo amándose. Su creatividad es el impulso creativo cósmico expresándose a través de manos humanas. No hay caída, no hay separación, no hay necesidad de redención porque nunca hubo condena. Lo que hay es un proceso infinito de autoconocimiento del cual cada ser humano es una expresión única e irreemplazable. Y los 200.000 años de historia que el Génesis borró no eran un preludio irrelevante. Eran 200.000 años del cosmos explorándose a sí mismo a través de la forma humana. Cada herramienta de piedra tallada era el universo aprendiendo a manipular la materia con precisión. Cada pintura rupestre era la realidad descubriendo que podía crear representaciones de sí misma. Cada entierro ritual era la existencia contemplando su propio misterio. Cada canción cantada alrededor de una fogata ancestral era el cosmos escuchándose por primera vez. Esa historia no fue borrada porque fuera insignificante. Fue borrada porque demostraba que los seres humanos no necesitaban permiso para ser magníficos, que la grandeza no era un regalo otorgado desde arriba, era una capacidad inherente que emergía naturalmente cuando los seres humanos vivían alineados con su verdadera naturaleza. Y la ciencia moderna le da ahora la razón a Spinoza, con evidencia que él no podría haber soñado. Eres el resultado de un proceso cósmico ininterrumpido de 13.800 millones de años. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el interior de estrellas que existieron y murieron antes de que nuestro Sol naciera. El hierro que transporta oxígeno en tu sangre
se creó en los últimos segundos de vida de estrellas moribundas que colapsaron sobre sí mismas. El calcio de tus huesos, el fósforo de tu ADN, el carbono de cada molécula orgánica en tu cuerpo, todo fue cocinado en hornos estelares a millones de grados y dispersado por el espacio cuando esas estrellas explotaron en supernovas que por un instante brillaron más que galaxias enteras. Y todo ese material encontró su camino hasta aquí. Se condensó en un planeta rocoso a la distancia exacta de una estrella para que el agua existiera en estado líquido. Se organizó en moléculas cada vez más complejas hasta que alguna aprendió a copiarse a sí misma. Y durante 4.000 millones de años, esas moléculas se complejizaron hasta producir seres capaces de contemplar todo el proceso y preguntarse qué significa. Tus ancestros directos sobrevivieron a 5 extinciones masivas. Sobrevivieron a glaciaciones que cubrieron continentes bajo kilómetros de hielo. Sobrevivieron a erupciones volcánicas que oscurecieron los cielos durante años. La erupción del supervolcán Toba, hace 74.000 años en Indonesia, provocó un invierno volcánico global cuyos efectos duraron años. Y aunque la investigación reciente del paleoantropólogo John Hawkes sugiere que el impacto en la población humana fue menos catastrófico de lo que se pensó inicialmente, lo cierto es que nuestros ancestros atravesaron ese evento y siguieron adelante. Tu linaje genético es un hilo que se extiende a través de miles de millones de años sin una sola ruptura. Ni uno solo de tus ancestros directos murió antes de reproducirse. Ni uno solo falló en el momento crucial. La probabilidad de que existas exactamente como eres es tan absurdamente pequeña que ningún número puede expresarla con significado práctico. Y sin embargo, aquí estás, existiendo, consciente, escuchando estas palabras, procesándolas con un cerebro que contiene más conexiones neuronales que estrellas hay en la Vía Láctea. ¿Eso es lo que quieren que creas que necesita reparación? El resultado más improbable y más extraordinario de 13.800 millones de años de evolución cósmica es una criatura defectuosa que nació condenada por errores ajenos? La obscenidad de esa mentira se vuelve evidente cuando la pones contra la escala real de lo que eres. Es como decirle a una sinfonía que es ruido. Es como decirle al océano que es un charco. Es como decirle a una supernova que es una chispa. Es una reducción tan grotesca de la realidad que solo puede mantenerse si la persona a quien se la cuentas no sabe quién es. Y por eso necesitaban borrar tu historia. Por eso necesitaban empezar desde cero, desde un jardín inventado, desde una pareja ficticia, desde una narrativa controlada que te dijera que eras pequeño, dependiente, defectuoso. Porque si te dejaban recordar de dónde realmente venías, si te dejaban contemplar la escala real de tu herencia, jamás habrías aceptado arrodillarte ante nadie que no fuera la inmensidad misma de la existencia. Spinoza lo entendió. Entendió que la libertad real no consiste en elegir entre las opciones que el sistema te ofrece. Consiste en ver que el sistema mismo es una construcción que puede ser trascendida. Entendió que el conocimiento no es peligroso, como el Génesis pretende. El conocimiento es la actividad más sagrada que existe, porque es la forma en que el universo cumple su impulso de conocerse a sí mismo. Entendió que la conexión con lo divino no requiere intermediarios, no requiere instituciones, no requiere rituales prescritos ni textos autorizados. Requiere solamente la atención honesta a lo que es, porque lo que es ya es sagrado. No necesita ser mejorado ni salvado ni redimido. Necesita solamente ser reconocido. Y esto no es solo una idea filosófica elegante, es la verdad más práctica que puedes integrar en tu vida cotidiana. Porque una vez que dejas de vivir como si fueras un ser defectuoso que necesita permiso para existir, una vez que empiezas a vivir como lo que realmente eres, una expresión consciente del mismo proceso que formó las galaxias, todo cambia. Tu relación contigo mismo cambia. Dejas de tratarte como un proyecto fallido que necesita reparación constante y empiezas a tratarte como un proceso en evolución que merece curiosidad, compasión y celebración. Tu relación con los demás cambia. Dejas de verlos como competidores y empiezas a reconocerlos como expresiones distintas del mismo misterio que tú encarnas.
Tu relación con la naturaleza cambia. Dejas de verla como recurso a explotar y empiezas a reconocerla como el cuerpo sagrado del cual eres una célula consciente. Tu relación con la muerte misma cambia. Dejas de verla como castigo y empiezas a verla como parte del ritmo de transformación que ha caracterizado al universo desde su primer instante. Las estrellas mueren para que sus elementos formen planetas. Las plantas mueren para que su materia alimente nueva vida. Todo se transforma. Y esa transformación no es castigo. Es la naturaleza misma de la existencia. Spinoza vivió esta verdad con una coherencia que inspira reverencia. Después de perder todo lo que su sociedad valoraba, encontró algo que ninguna sociedad podía quitarle: la experiencia directa de ser parte consciente de un universo infinito. Vivió modestamente, pensó con profundidad, escribió con una claridad que atraviesa los siglos como luz a través del cristal que pulía con sus propias manos. Murió a los 44 años, probablemente por enfermedades pulmonares causadas por el polvo de vidrio que inhalaba en su trabajo. Murió joven. Murió pobre según los estándares del mundo. Pero murió libre. Murió sabiendo exactamente quién era y de dónde venía. No la versión fabricada, la verdad completa. Y esa libertad está disponible para ti ahora. No tienes que ser excomulgado para encontrarla. No tienes que perder todo para descubrirla. Solo tienes que soltar la historia falsa. Solo tienes que dejar de creer que eres un ser caído en un mundo roto y empezar a reconocer lo que la ciencia, la filosofía y tu propia intuición profunda ya saben: que eres una expresión del cosmos, haciéndose consciente de sí mismo. Que tu capacidad de asombrarte, de crear, de amar, de preguntar, no te fue otorgada por ningún ser externo en ningún jardín mítico. Fue construida por 200.000 años de seres humanos reales, artistas de Lascaux, constructores de Göbekli Tepe, padres de Sungir, que enterraron a sus hijos con más amor del que podemos medir, navegantes que cruzaron océanos, soñadores que miraban las estrellas, supervivientes que atravesaron catástrofes y salieron del otro lado más sabios. Esos son tus verdaderos ancestros. No una pareja de arcilla en un jardín que nunca existió. Seres de carne, de fuego y de determinación que se negaron a rendirse durante 200.000 años para que tú pudieras estar aquí ahora, descubriendo quién siempre fuiste. Y si esto resonó contigo, si algo dentro de ti reconoció esta verdad como si siempre la hubiera sabido, pero la hubiera olvidado, entonces haz algo con eso. Comparte en los comentarios qué se movió dentro de ti. Cuéntame cuál fue el momento en que dejaste de creer lo que te enseñaron, o si todavía estás en ese proceso. Cada vez que alguien pone en palabras lo que descubre al soltar una narrativa heredada, esas palabras se convierten en semillas para alguien más que todavía no se atreve. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esto. Tú sabes quién es. Alguien que todavía carga con culpa que no le pertenece. Alguien que se siente solo en sus preguntas. Suscríbete a este canal. No porque necesites que alguien piense por ti, porque a veces el camino de vuelta a tu propia verdad se hace más claro cuando lo caminas junto a otros que también están recordando. Hay más mitos por desmontar, más archivos por abrir, más verdades que las instituciones prefieren que no escuches. Y vamos a ir por cada una de ellas. La historia que borraron termina aquí, no porque alguien la derrotó desde afuera, sino porque tú, en este momento, elegiste recordar. El universo no esperó 13.800 millones de años para que te quedaras pequeño.